pues a evolucionar a formas superiores de organización social, primero tribus, fratres, genes, hordas, clanes, luego aldeas, ciudades y luego estados. Esos dan lugar al estado, por ejemplo, a los aztecas, a los mayas, y en el Perú al imperio incaico, y antes del imperio incaico, cultura pre-inca, pre-colombina. Estoy en Chiclayo, estamos en Lambayeque, la cultura mochica. Es decir, que el ser humano ha ido evolucionando desde abajo y ha logrado grandes conquistas. Por ejemplo, solamente sabios, ingenieros y arquitectos podrían haber hecho Machu Picchu. Pero aquí nomás estamos en Tucumán. ¿Y cuántas pirámides tenemos ahí? Como 25 pirámides tan grandes como las de Egipto, porque como no han sido de piedra, con todos los fenómenos de niños han ido derrumbando. Y Huaca rajada, donde estuvo el señor Quipán, está rajada porque han pasado por el medio, pero una sola Huaca, o sea, una sola pirámide, pero de adobe. Entonces, esos pueblos han sido también constructores, han sido creadores, esos pueblos originarios o naciones originarias, porque son los que llegaron primero, y ellos tienen más derecho que los que llegaron después, como los conquistadores, como los españoles. Entonces, esos pueblos originarios tienen derechos inalienables. Pues bien, y cuando hablamos, por ejemplo, de lo que nos ha dicho el doctor Torres, claro, de los grandes aportes de la humanidad, de los sumerios, de la escritura cuneiforme, de los escritores que aportaron a la escritura el cero, que no lo conocieron los romanos, por eso que no podían escribir grandes cantidades, porque es que escribimos en romanos, no quedamos a mitad de camino, pero con ceros a la derecha se construyen cantidades infinitas, pero a la izquierda no se pone nada. Pues bien, entonces todos los pueblos han sido creadores. Y yo hace poco he venido y me enteré de que estaban investigando una cultura naciente que ni siquiera usaba el adobe que ya se usó para las llamadas huacas, los pirámides que tenemos acá. Usaban el barro en forma de champa, en forma casi así circular. ¿Y saben quién es el tío que usaron esa forma, esa champa? Aquí nomás vayan, los invito a ustedes, vayan aquí cerca de Comalca, está Ventarrón. Y yo al estar en Ventarrón he visto, por ejemplo, que ellos, aunque les parezca raro, vayan a ver, ellos fueron los precursores de la bandera del Perú. No San Martín, que cuando vio volar a las marihuanas de rojo y blanco. Ya aquí nomás, en Ventarrón, ya había pintura, ya había murales. Y yo he visto las murales ahí, blanco y rojo. Ya ellos, con miles de años atrás, ya habían diseñado los colores de nuestra bandera. ¿Qué tiempo tiene esa cultura? Se dice que puede tener casi la edad que tiene Caral, que se dice que es la civilización más antigua, de 5.000 años atrás. Es decir, el hombre americano aquí donde hoy llegó hace 20.000 años, pero ya hace 5.000 años el hombre había avanzado, había construido mucho. ¿Y eso nos debe servir para qué? Para mejorar nuestra autoestima y para tener identidad nacional, identidad regional, porque padecemos mucho de alienación, pensamos que lo extranjero además es bueno, renegamos, nos avergonzamos de nuestra lengua, del quechua, del aymara, y creemos que el idioma superior es el inglés. Y creemos que el castellano vale más que el quechua, cuando es al revés. Para mí, el quechua es un idioma mucho más profundo que el propio castellano. Y yo una cosa que me arrepiento en mi vida es no haber aprendido el quechua, pero voy a hacer el esfuerzo por aprenderlo en adelante. Bien, hecho este comentario, voy a abordar el tema de excluir o no la prueba prohibida del proceso penal. Bien, cuando yo viajo a otros lugares, siempre ando o con una cámara o con una tablet para tomar fotografías. Las noticias que ustedes van a ver ahí corresponden a unos murales que están en las paredes de la Suprema Corte de los Estados Unidos mexicanos. O sea, en México están esos murales en la Corte Suprema. Y la pregunta que uno se puede hacer es ¿por qué los jueces supremos de México mandaron a pintar sus murales? Yo creo que lo hicieron para
sensibilizar a sus jueces de que no se debe permitir el uso de la prueba prohibida, que principalmente se obtiene en base a tortura. La principal forma de obtener una prueba prohibida es en base a tortura. La autodicción por medio de la violencia. ¿Qué aprecian ahí? Ahí, por ejemplo, se sobreentiende que la policía, incluso una mujer policía, que está con su cabello rubio acá, está participando en esta tortura a una mujer, que es una investigada. Pero si ustedes ven la figura, ¿qué ven en el piso, en el suelo? El pantalón. ¿De quién? De la detenida. ¿Qué significa? Que ya la ha violado previamente, para ablandarla. Ya la violado y luego le están introduciendo un líquido por la boca que no es esta agua, que podría ser a última hora beneficioso, no. Es un líquido con soda cáustica que la asfixia y que la va a llevar a dejar de resistir y va a confesar supuestamente los delitos por los cuales están investigando. Luego vemos otro lugar que es un mural. Otro lugar donde hay un varón que lo están introduciendo a un water, al agua, para que mediante la asfixia también obligarlo a confesar. Entonces, eso que pasa es una tortura. Ahora, ahí lamentablemente no está invertido porque es en vertical, pero al lado derecho hay la figura de una persona colgada, de unas cadenas. Está desnuda y luego hay un perro, será un perro policía, adiestrado, y está que le muerde los testículos a la persona para que le arranque una confesión. Sí. Bueno, eso es un tema de prisiones, no es el tema del teoría. Bueno, ¿para qué yo he puesto estas figuras? Para que ustedes entiendan que la prueba prohibida es producto de violación de derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué han visto? ¿Para qué se estaba haciendo esa tortura? ¿Para arrancar qué? La prueba de confesión. Y la pregunta es, si se obtiene una confesión en base a esos métodos, pregunto sencillamente, ¿ustedes como jueces le darían valor a esa prueba? ¿O no? Un juez que tiene sensibilidad y que tiene formación democrática jamás podría dar validez a una prueba obtenida de esa forma, porque es una prueba obtenida en base a violación de derechos fundamentales, el derecho a la integridad, al derecho a la no autoincriminación. Pues bien, entonces, la pregunta que se hacía al empezar esta exposición es, ¿se debe admitir o se debe excluir la prueba prohibida en el proceso penal? Yo lo afirmo tajantemente. Para mí, se debe expulsar del proceso penal la prueba prohibida. Y no debe haber medias tintas, que unas veces sí, que otras veces no, que hay excepciones. No. Tenemos que tener una posición definida. ¿Aceptamos o excluimos la prueba prohibida del proceso penal? Pues bien, voy a tratar de ser un poco rápido por temas de tiempo y no sé si me podrás ir por tu, digamos, oído, ver más o menos por dónde voy. Entonces, ¿cuál es el límite para la averiguación de la verdad en el proceso penal? El límite para la averiguación de la verdad en el proceso penal son los derechos fundamentales. Quiere decir que no se puede averiguar la verdad a cualquier precio. Se puede averiguar la verdad, pero respetando los derechos fundamentales. Entonces, ese es el límite. Pero ¿cuál es el mecanismo utilizado para garantizar la integridad de los derechos fundamentales? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el instrumento para decir que se está vulnerando derechos fundamentales? La prueba ilícita o la prueba prohibida. Entonces, ¿qué se llama o a qué se considera prueba ilícita? Se considera prueba ilícita a cualquier prueba obtenida con vulneración de los derechos fundamentales. Estoy por la página 5, si puedo, o más todavía. Con relación de los derechos fundamentales.
Y la pregunta ya para ir avanzando, ¿y cuáles son los derechos fundamentales? Porque es una palabra muy gaseosa. Los derechos fundamentales son, por ejemplo, la libertad personal. A nadie lo pueden detener si es que no hay mandamiento escrito del juez o no hay flagrancia delictiva. La dignidad humana, la voluntad humana, la inviolabilidad personal, la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, la reserva tributaria y el secreto bancario, todo eso son derechos fundamentales, son derechos constitucionales que están reconocidos en nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Bueno, ¿por qué hemos hablado de prueba prohibida? Porque, como ustedes saben, todo proceso se define en base a la prueba. El proceso civil se define en base a la prueba. Las partes están obligadas a probar lo que alegan, dice el Código Procesal Civil, ¿cierto? El demandante a probar y el demandado a probar. Pero en el proceso civil la prueba más importante es la prueba documental, por lo fundamental. Pero en el proceso penal tenemos prueba pericial, prueba testimonial, la confesión, etcétera, etcétera. Entonces, en un proceso no vale lo que uno dice, en un proceso vale lo que se prueba. El papel, como decimos, aguanta todo. El tema no es lo que se dice en el papel, el tema es qué se prueba. Entonces, en el proceso penal hay pruebas de cargo y hay pruebas de descargo, para condenar o para absolver. Entonces, la gran preocupación es qué tipo de prueba incorporamos al proceso penal. ¿Prueba lícita o prueba ilícita? Si es prueba ilícita, yo sostengo que debe ser eliminada del proceso, debe ser expulsada del proceso. El Tribunal Constitucional peruano ha señalado que es prueba ilícita aquella en cuya obtención o actuación se lesionan derechos fundamentales o se lesiona la legalidad procesal, de modo que la misma devine procesalmente en inefectiva e inútil. En la Constitución de 1993, ¿qué aparece? ¿La regla de la inclusión de la prueba prohibida en el proceso penal o la regla de la exclusión de la prueba prohibida? La Constitución del 93 no deja lugar a dudas. La Constitución del 93 incluye la regla de la exclusión de la prueba prohibida en forma expresa en dos disposiciones. En el artículo 2, numeral 24, literal H, cuando señala que carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia, en temas de tortura, moral, psíquica o física, y que quien las emplea incurre en responsabilidad. Y el artículo 2, numeral 10, al prescribir que los documentos privados obtenidos por violación del precepto constitucional, primer párrafo de la citada disposición constitucional, no tienen efecto legal. Entonces nuestra Constitución adopta el criterio de la ineficacia probatoria o regla de exclusión de aquella fuente de prueba obtenida mediante la infracción de preceptos constitucionales. La Constitución dice, por ejemplo, las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato motivado del juez con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Pues bien, eso dice la Constitución. Si la Constitución dice que rige la regla de exclusión, ¿de dónde le sacan los jueces? ¿De dónde le sacan los jueces fiscales que hay excepciones a la regla de exclusión? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Qué parte de la Constitución dice que hay excepciones a la regla de exclusión? No existen excepciones a la regla de exclusión. La Constitución adopta como criterio restrictivo que rige la regla de exclusión del proceso de la prueba ilícita. Eso dice la Constitución. ¿Y qué dice el Código Procesal Penal del año 2004 respecto a este tema? El artículo 8.2 en Romanos dice: carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente por violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. ¿Qué
¿Qué criterio está adoptando el Código Procesal Penal respecto a la prueba prohibida? Lo mismo que dice la Constitución. El mismo título preliminar del artículo 8 dice: todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Luego dice, cuando el juez va a deliberar para sentenciar, el artículo 393.1 dice: el juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. El juez no puede utilizar para deliberar, es decir, para motivar su sentencia, usar pruebas que no han sido incorporadas de manera absolutamente legítima. Luego también dice el mismo Código Procesal Penal: no tendrá valor los elementos de prueba obtenidos en virtud de una información originada en un procedimiento o medio ilícito. Entonces, el Código Procesal Penal, en concordancia con la Constitución, no admite la inclusión de la prueba ilícita en el proceso penal, sino que opta por la regla de exclusión. Pues bien, la pregunta es si ya se han producido pruebas prohibidas, se han incluido el proceso, ¿cuál es el momento para expulsar? ¿Cuál es el momento para expulsar? En primer lugar, en las diligencias preliminares, que saben ustedes que son las diligencias que anteceden a la investigación preparatoria, donde el fiscal hace averiguaciones para ver si abre o no abre proceso, es decir, si formaliza o no la investigación preparatoria. Eso ya lo saben ustedes porque aquí en Chiclayo está vigente el nuevo Código Procesal Penal. Ahí tenemos un acuerdo plenario, el número 4 del 2010, que habla sobre este tema de que en las diligencias preliminares también se puede solicitar la exclusión de la prueba prohibida. ¿Cómo se llama eso? Mediante una audiencia de tutela de derechos, que para ilustración de ustedes es lo que ha estado pidiendo el hermano de la señora Nadine Heredia. Y la Heredia ha estado pidiendo en Lima que mediante una audiencia de tutela de derechos se, digamos, deje sin valor las benditas agendas de la señora Nadine que han sido sustraídas de su domicilio. Ahora, si ya termina la investigación preparatoria y no se hizo uso de la tutela de derechos para expulsar a la prueba prohibida, entramos a qué etapa? A la etapa intermedia. Al entrar a la etapa intermedia, ustedes saben que la Fiscalía ofrece pruebas y la parte imputada también ofrece pruebas. Entonces, en esa etapa intermedia, dentro de los 10 días que se otorga para observar la acusación, ahí también la defensa puede solicitar la exclusión de la prueba prohibida. Y ese sería el momento para digamos, solicitar. Pero ¿qué pasa? Se pasó la prueba prohibida. Al momento de iniciarse el juicio oral, el juzgamiento también se puede, digamos, solicitar la exclusión de la prueba prohibida. Pero, si el juez de juzgamiento, el unipersonal, el colegiado, pasó la prueba prohibida, esa prueba prohibida puede servir como agravio, como argumento para la audiencia de apelación. Cuando se instale la audiencia de apelación ante la sala de apelaciones, se puede usar ahí en la oportunidad para excluir la prueba prohibida. Si la sala de apelaciones no observó la prueba prohibida o no le hizo caso a la defensa que pidió la exclusión de la prueba prohibida, ¿qué recurso nos queda? La casación. Entonces, al momento de hacer el recurso de casación, también se puede pedir la exclusión de la prueba prohibida, porque así lo regula el artículo 421, inciso 1, cuando dice, para pedir casación, cuando la sentencia se basa en la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal, precepto constitucional y precepto legal que están contenidos en el Código Procesal Penal. Y finalmente, si la defensa es deficiente, no estudiaron en la Pedro Ruiz Gallo, son algunos que les regalaron el título, estudian a distancia, etcétera, etcétera, pues bien, se les pasó todas estas etapas, queda una última oportunidad mediante el habeas corpus. Es decir,
esos son los mecanismos en que se puede solicitar la exclusión de la prueba prohibida. Por otro lado, ¿cuándo se produce la prueba prohibida? Es un tema bastante importante. Miren, ¿cuándo se produce la prueba prohibida? Ustedes remítense a las etapas del proceso penal: investigación, preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Miren, en el juicio oral hay juez, hay fiscal, hay defensa. Sería un absurdo que en pleno juicio oral después permite que la policía torture al acusado y lo obligue a confesar, ¿cierto? Es un absurdo. En el juicio oral no va a haber prueba prohibida. En la etapa intermedia, que es la audiencia de control de la acusación, está el fiscal, está la defensa, está el juez de investigación preparatoria que dirige la etapa intermedia. Sería un absurdo que ahí se produzca prueba prohibida. Bajamos. Investigación preparatoria. ¿Quién dirige la investigación preparatoria? La fiscalía, defensor de la legalidad. El fiscal llamará a la policía para que torture al investigado y confiese. Ese ya no sería fiscal, sería policía más. ¿Me entienden? Sería un absurdo que en la investigación preparatoria se produzca prueba prohibida. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento se produce la prueba prohibida? La prueba prohibida se produce en las diligencias preliminares, en las primeras diligencias que las actúa no el fiscal, sino fundamentalmente la policía. ¿Y cuál es esa prueba? ¿Cómo se le llama esa prueba que antecede al proceso? ¿Será la prueba anticipada? No. ¿Por qué? Porque la prueba anticipada es en la investigación preparatoria, que por razones de urgencia se solicita al juez de investigación preparatoria, porque no va a ser posible actuarla en el juicio oral, porque por regla, ya ustedes saben que la prueba se actúa en el juicio oral ante el juez por las garantías de la inmediación de la contradicción. Y lo que hace el fiscal no son actos de prueba, son actos de investigación que sirven solamente para sustentar una acusación o para sustentar un pedido de medida cautelar. En tanto que el acto de prueba que se actúa en el juicio oral sirve para condenar o para absolver. Pues bien, ¿y cuál es la prueba que antecede al proceso? Es la prueba preconstituida. Entonces la prueba preconstituida es ahí, en ese momento, donde hay el riesgo altísimo de que se produzca prueba prohibida. ¿Qué puede ser una prueba preconstituida? Por ejemplo, un acta de decomiso de droga. Un acta de decomiso de un arma de fuego. O el levantamiento de un cadáver. Eso es prueba preconstituida porque se actuó antes del proceso. Donde no hay contradicción, no hay inmediación del juez. Solo está por lo general la policía. Miren, ustedes han visto los enfrentamientos entre los moradores de Tía María en Islay, ¿cierto? Contra la Sauder. ¿Y qué apareció un día? ¿Qué estaba haciendo un policía? Le estaba sembrando un objeto cortante a un manifestante. Entonces le estaban sembrando y luego ¿qué iban a hacer? Un acta de incautación que luego le iban a usar como prueba preconstituida para acreditar que esa persona estaba atacando a la policía con un objeto punzocortante. ¿Y luego qué pasa hace la policía? Cuando detiene, por ejemplo, a alguien que está investigado por robo agravado, ¿saben qué hace la policía para tenerlo 15 días investigado? Le siembra ETs de droga, ¿ya? Y le hace un acta de incautación de la droga, que por lo general el investigado se niega a firmar, pero la policía dice que sí le encontraron. Y luego pretende que esa acta ingrese como prueba documental al proceso penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la prueba preconstituida, porque es el momento en que por lo general se produce la obtención de prueba prohibida. Esos son los momentos en que hay que tener mucho cuidado, tanto la defensa como también obviamente los jueces, porque somos los jueces al final los que vamos a resolver el caso en base a las pruebas que nos hayan ofrecido
las partes. Ahora, voy a hablarles rápidamente de jurisprudencia respecto a prueba prohibida. Voy a ir por el extranjero. La prueba ilícita en la jurisprudencia extranjera en México, por ejemplo. Amparo directo en revisión, causa 1621 del año 2010. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en México? Le voy a contar más la historia porque me pasaría mucho tiempo leyendo lo que ha dicho la Corte Suprema de México. Resulta que un matrimonio, una pareja matrimonial, tenía pues conflictos, como ocurre casi siempre, y también como ocurre muchas veces, uno de los dos saca los pies del plato, como decimos criollanamente. Resulta que aquí la esposa mantenía relaciones adulterinas con su amante y el esposo la había descubierto. Y el vehículo y la forma como lo hacían es a través de las vías electrónicas, a través del internet. Entonces, a través del correo electrónico. Entonces, ¿qué hizo el esposo? Fue y contrató a un notario, lo llevó a la casa, hicieron todo el acta de que la llegó, cómo abrieron la computadora, cómo abrieron los correos, y luego imprimieron los correos de la señora con su amante. Correos de ella y correos del amante. Y luego el señor planteó una demanda de divorcio por la causal de adulterio. Y una sala civil mexicana amparó la demanda. Además, consideró que se había generado un maltrato moral al agraviado, al adornado, ¿no? Entonces, el juzgado y la sala de segunda instancia le dieron la razón al señor. Y este señor interpuso un recurso de revisión que sería más o menos para nosotros la casación. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de México? Declaró nula la sentencia porque entendió que se había violado el secreto de las comunicaciones. Porque este señor agraviado, este marido, lo único que pudo haber hecho es pedirle a una autoridad competente, a un juez, que le autorice a abrir el correo de su mujer, y si él tiene la autorización judicial, entonces irá un funcionario judicial y no un notario, que es un particular, sacará las copias, las certificará y luego las usará como prueba documental para el proceso civil pertinente. Pero como no hizo eso, pues bien, fue declarada nula esa sentencia en la jurisprudencia mexicana, porque la inviolabilidad de las comunicaciones resulta prevalente sobre el derecho de prueba, etcétera, etcétera. Vuelvo a Perú, jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Hay un caso que se llama Serpos, ya saben que Serpos, el correo, que ahora está privatizado. Expediente 1058-2004, acción de amparo. Les cuento la historia. Había un trabajador, un empleado en Serpos, y otros trabajadores que tienen su computadora y tenían acceso a internet. Entonces la empresa se dio cuenta de que este trabajador usaba la máquina de trabajo de la empresa para mandar material pornográfico a un amigo en el mismo Serpos. Se le reenviaba material pornográfico. La empresa se dio cuenta y ¿qué hizo? Lo mismo que en México. Buscó un notario, vinieron, abrieron el correo, le sacaron las copias y luego lo despidieron. O sea, fue causal de despido laboral. ¿Qué hizo el trabajador? Hizo una acción de amparo. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional al final? Le declaró fundada la demanda y ordenó su reincorporación porque se había vulnerado la reserva de las comunicaciones y la garantía de judicialidad. Entonces, eso para el Tribunal Constitucional era prueba prohibida y por tanto así lo declaró. Es decir, la prueba prohibida no solamente debe ser excluida del proceso penal. La prueba prohibida no vale en ninguna jurisdicción, ni en la civil, ni en la laboral, pero por más razón en el proceso penal, porque está en juego la libertad de una persona.
Ahora voy a jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú sobre prueba prohibida. En un recurso de nulidad 4824 del 24 de mayo del año 2006, una sala de la Corte Suprema del Perú opta por la regla de la exclusión. ¿Qué le pasaba? En Lima, alguna gente de Sendero Luminoso, en la época del terrorismo estamos todavía, ¿ya? Habían puesto unos explosivos en el centro comercial El Polo, en Lima. Pues bien, de un día, por acciones de inteligencia, la policía aparentemente había detectado un domicilio donde se escondían los presuntos senderistas. Incursiona la policía e incauta ANFO, que es un material explosivo, como dinamita. Y al general que encuentran también volantes escritos de Sendero Luminoso. Y con esas pruebas, con esas actas de incautación, son juzgados los senderistas y pero ¿qué pasa? La sala de juzgamiento de Lima no los condena, porque considera que la prueba era prohibida, porque ¿cómo se había obtenido? Violando una garantía fundamental, un derecho fundamental que es de la inviolabilidad de domicilio, porque la policía había incursionado sin tener su mandato del juez ni tampoco había flagrancia. Entonces, en base a ese criterio, la Corte Suprema declaró no haber nulidad en esa absolución. Pero al año siguiente, el 19 de julio del 2007, en el recurso de nulidad 4826-2005, la misma Corte Suprema, y casi con los mismos integrantes de la sala que resolvió el caso anterior, cambió de criterio. Y dijo que entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la seguridad de la población, aplicando una teoría, una jurisprudencia, una doctrina que se llama la ponderación de intereses, que hay que ponderar que pesa más uno o otro, y que no se puede respetar o darle más valor al interés de un individuo que al interés de la colectividad, agarró y cambió de criterio y dijo que esa absolución, porque los habían resuelto, era una mala absolución y declaró nula la sentencia y ordenó nuevo juicio oral. En otras palabras, la Corte Suprema pedía que los condenen porque para la Corte Suprema no había prueba prohibida o que en todo caso funcionaba una excepción a la regla de exclusión. Entonces la Corte Suprema estaba en un vaivén. En unas veces ha dicho que no vale la prueba prohibida y luego ha dicho que sí vale la prueba prohibida aplicando doctrina particularmente norteamericana. Vamos a reciente jurisprudencia. Me remito al recurso de nulidad 3182 del año 2012, que es un caso proveniente del Callao. Aquí les cuento rápidamente el caso para no leer los párrafos que están ahí. Este es del Callao. En el Callao había un micro comercializador de droga que vendía droga en un parque. La policía, por razones de inteligencia, siempre dicen razones de inteligencia, habían detectado que ahí vendían. ¿Qué hizo la policía? En lugar de esperar que ese vendedor de drogas fuera a vender droga y lo capturaba, estaba bien capturado porque era flagrancia, no pasaba absolutamente nada, y le incautaban la droga y hacían el acta de incautación, esa acta era perfectamente válida. ¿Pero qué hizo la policía? Como siempre se apresura, creen que son más eficientes haciendo eso. Fueron a la casa del vendedor, que ya la tenían ubicada, le tocaron la puerta, obviamente el vendedor ni sonso, no salió, no abrió la puerta, no le quiso abrir la puerta. ¿Qué hizo la policía? A patada limpia, rompió la puerta, ingresó y obviamente le capturaron o le decomisaron 300 quetzales. Luego esos fueron sometidos a la pericia química y efectivamente era pasta básica de cocaína. O sea, de ser droga era droga, no había ninguna duda. De haber delito, había delito. Entonces la Corte Superior del Callao lo condena, pero va a la sala que preside el doctor San Martín y que yo también integraba. ¿Y qué hicimos? Declaramos nula esa sentencia y lo absolvimos al mismo profesor de drogas por prueba prohibida. No es que no haya habido delito, no es que no haya habido la droga, el tema es que la prueba principal, ¿cuál era? El acta de incautación, pues esa acta de incautación había sido obtenida violando ¿qué derecho fundamental? La inviolabilidad de
domicilio. Y ya la pericia química es prueba derivada, fruto del árbol envenenado, como dice la doctrina. No vale ni la primera ni la segunda. Entonces, lo que hemos hecho es declarar ilícita esa prueba, hemos expulsado del proceso penal esa prueba y lo hemos absuelto. Claro, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que es delincuente? Sí, pues es la verdad, pero es que el proceso no puede hacerse violando derechos fundamentales. ¿Qué cosa debió haber hecho la policía? Informar al fiscal. El fiscal pedía autorización al juez para allanar el domicilio y porque los derechos fundamentales no son absolutos, ¿no? Los derechos fundamentales son también relativos. O sea, el domicilio no es que pueda uno entrar, uno puede entrar, pero ¿cómo debe entrar? Con autorización del juez. Y el domicilio no solamente es donde uno vive, por si acaso, domicilio es el cuarto de un hotel. Domicilio es la oficina donde uno trabaja. Eso también es domicilio. Entonces no se puede ingresar a esos lugares si es que no tenemos la autorización judicial. Luego hemos tenido también otro caso de procedente del Santa, de Chimbote, igualito. También de un vendedor de drogas, la policía incursionó violando el domicilio y no se respetó esa garantía fundamental y entonces tuvimos que absolver. También tenemos la jurisprudencia de un juzgado y de la sala de apelaciones de Trujillo, de La Libertad. Resulta que en Amazonas, en Chachapoyas, se procesaba a un señor por robo agravado. Entonces comisionan a un teniente de la policía para que venga a Trujillo a capturar, porque estaba requisitoriado, o sea, tenía mandato de captura para este señor. Pero llega a Trujillo y en lugar de esperar que salga el requisitoriado y que lo capture en la calle, lo esposa y lo lleve, agarra y el policía se mete con otros policías así, a la mala, a la casa donde estaba este requisitoriado, este perseguido, y porque el objetivo de la policía era solamente capturarlo y llevarlo, pero se estaba en Chachapoyas para juzgarlo. Pero como la policía incursionó, también se puso a rebuscar qué había en la casa, y que encuentra un arma de fuego. Hacen el acta de incautación y le abren proceso penal en Trujillo por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en tanto que en Chachapoyas lo procesaron por robo agravado. Pero lo de Chachapoyas no me interesa porque eso habrá seguido su curso. Lo que me interesa es qué pasó en Trujillo. La pregunta es, ¿era prueba prohibida o no era prueba prohibida el acta de incautación del arma de fuego? Era prueba prohibida, pues. Y luego que hagan la pericia, que el arma sí sirve o no sirve, eso ya no tiene mayor importancia, porque es prueba derivada, es reflejo. Lo importante es cuál es la primera. ¿Qué hizo el juzgado de Trujillo? Declaró prueba prohibida porque había sido obtenida violando el domicilio, violando un derecho fundamental que es la inviolabilidad del domicilio. Y además también dijo la Corte de Trujillo que se había hecho violando el principio de la dignidad humana. Porque la policía no solamente se limitó a detenerlo, sino que lo detuvo y lo sacó, y en la forma como lo encontró, supongo que era época de verano, estaba solamente con calzoncillo, el perseguido, y lo sacaron así prácticamente desnudo a la calle. Y eso no se debe hacer. ¿Qué le costaba a la policía? Oiga, señor, póngase su pantalón, póngase su poro, y ya lo vamos a llevar preso. Si lo iban a llevar todavía hasta Chachapoyas, ¿cómo lo van a llevar a Calato? Es un absurdo, eso ya es un abuso, como por ejemplo, con todo el respeto que me merece mi amigo fiscal que dirige aquí el proceso o que investiga a Beto Torres y a la famosa Katiuska. Cuando le allanan la casa de Katiuska ahí, la Organización de los Abogados, que es frente a mi casa estaba protegida porque había serenado todos los días ahí, ahora ya no hay serenado, ¿no? Entonces, no solamente le incautaron las joyas, la plata, entonces que ustedes ya saben porque eso ha sido noticia. ¿Qué creen que más le incautaron? Sus truzas, su ropa de dormir, sus cosméticos, todo le incautaron. ¿Qué tiene que ver con el delito de peculado, de colusión? Los brasieres o las truzas de Katiuska. Nada tiene que ver. Y yo me enteré de eso porque vine después de un mes y fue noticia del comercio que
que la fiscalía estaba yéndose al penal de Pichy a entregarle, a devolverle su ropa íntima. Eso es abuso de derecho. Eso es atentar contra la dignidad de la persona. Por más delincuente que sea, más aún en este caso una mujer. No se podía hacer eso, pero en fin, para que vean cómo a veces se hace uso abusivo de ciertas facultades. Pues bien, se produjo esta situación de Trujillo, lo absolvieron a ese presunto delincuente del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, porque la forma como se obtenía la prueba era una prueba ilícita. Pues bien, como ustedes comprenderán, este tema de la prueba prohibida no hay unanimidad en torno a los jueces, ni a los fiscales, ni a los abogados, si vale o no vale la prueba prohibida. Los jueces cada cierto tiempo, cada año nos reunimos en reuniones nacionales que llamamos plenos jurisdiccionales nacionales penales. Y en un pleno que se hizo en Trujillo en el año 2004, dijimos lo siguiente, yo también estuve ahí, y hoy día prácticamente me desmarco de ese acuerdo. Dijimos: las excepciones a la regla de prohibición de valorar las pruebas obtenidas con violación de la Constitución, sean estas directas o indirectas, no deben ser reguladas por el legislador, sino que deben ser recogidas y desarrolladas por la jurisprudencia nacional, ya que por ello garantiza mejor el debido proceso y analiza caso por caso. ¿Qué hemos dicho en Trujillo, en este acuerdo plenario? Que no hay que remitirnos a la Constitución, que no hay que remitirnos al Código Procesal Penal, que lo que hay que resolver es vía jurisprudencia. Y ¿desde cuándo los jueces somos legisladores? ¿Desde cuándo los jueces vamos a inventar criterios que no están en la Constitución y que no están en el Código Procesal Penal? Ese acuerdo es equivocado. No puede ser correcto. No puede ser que por vía jurisprudencial, o sea, por vía de sentencias, nosotros inventemos excepciones a la regla de exclusión que está en la Constitución. De tal manera que eso pues no puede ser de ninguna manera admitido. Bueno, y algunos dirán: oye, pero entonces, ¿qué es esto? Así los delincuentes se van a burlar, nunca vamos a tener pruebas, y va a haber impunidad. Mentira. El Código Procesal Penal tiene cantidad de mecanismos para que se obtengan pruebas, y limitando derechos fundamentales por restricción de derechos, búsqueda de pruebas por restricción de derechos. ¿Cuáles son esas? Control de identidad policial, videovigilancia, pesquisas, retenciones, registro de personas, intervención corporal a terceros, prueba de alcoholemia, el allanamiento, la inscripción forzosa, la incautación, el control de comunicaciones y documentos privados, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, la clausura o vigilancia de locales e inmovilización. Todo esto está en el código. Simplemente úsenlo, amigos de la policía o de la fiscalía. Tienen todo un abanico de oportunidades para hacer una buena investigación, pero no la hagan pisoteando y violando derechos fundamentales. Porque si violan derechos fundamentales, más bien ustedes son los culpables y son aliados de la delincuencia. ¿Por qué? Porque perfectamente un buen abogado va a plantear prueba prohibida, y con prueba prohibida se lo va a absolver abogado fuera. Entonces, esa es, digamos, el mensaje que se puede enviar respecto a este tema. Bueno, voy a terminar simplemente haciendo un comentario. La prueba prohibida fundamentalmente se logra mediante la tortura, mediante el uso de violencia física contra una persona. Yo les hago una pregunta: entre la tortura y la muerte, ¿qué prefieren? La muerte. Con toda seguridad que entre la tortura y la muerte se prefiere la muerte. Porque la tortura es insoportable, es insufrible. ¿Alguien va a soportar que le vayan sacando las uñas de a poquitos? ¿Que le vayan sacando los ojos de a poquitos? ¿Que le vayan sacando los testículos de a poquitos? ¿Que le metan descargas eléctricas por los órganos genitales? ¿Que lo tengan sin comer días de días y le pasen fuego a la brasa por su delante? ¿Ah?
La tortura es insufrible. En Argentina, hace 20 años atrás, cuando había un gobierno militar y había digamos, una guerrilla, los guerrilleros todos tenían una pastilla de cianuro en el bolsillo, con la convicción de que si los detenía la policía militar, se ponían la pastilla para que se mueran. Porque ellos tenían la idea de que si los capturaban vivos, uno, que los iban a torturar, dos, que los iban a obligar a declarar, iban a delatar a sus compañeros, y luego, después de delatar, los iban a matar. Entonces, doble, o también incluso con una carga de conciencia. ¿A qué decisión llegaron? Simplemente que había que morir antes que ser torturado. Por eso la policía, apenas lo capturaron, lo primero que hacía es agarrarle la mano para que no usen la pastilla de cianuro, que la tenían lista para matarse. Entonces, si uno prefiere la muerte a la tortura, si una mujer prefiere la muerte a ser violada, ¿por qué tenemos que admitir la prueba prohibida? ¿Por qué tenemos que admitir la prueba prohibida en el proceso penal? A mí no me queda la menor duda. La prueba prohibida, la prueba ilícita, obtenida violando derechos fundamentales, debe ser expulsada del proceso penal, porque así lo dice la Constitución, y porque así lo dice el Código Procesal Penal, y porque así lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos, y porque así lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York. Entonces, ningún juez está autorizado a incorporar prueba prohibida en el proceso penal para condenar. Ni tampoco hacerse uso de lo que llamo yo la prueba sospechosa, que es diferente a prueba prohibida. La prueba sospechosa es la que aporta el arrepentido, el colaborador eficaz, el coimputado, que negocia con la fiscalía, que negocia su propio beneficio, baja de pena o exención de pena, y con esa sindicación eso no puede ser suficiente para condenar a nadie ni para dictarle prisión preventiva. Solamente con una prueba autónoma e independiente de la aportada por el colaborador eficaz se puede condenar. Pero yo les puedo decir a ustedes que ahorita la mayoría de casos en el Perú penales los están resolviendo con colaboración eficaz. Y esa es prueba sospechosa, porque es prueba interesada. Derecho penal premiado. Mucho cuidado con la prueba sospechosa cuando ustedes ejerzan la defensa. Bueno, el tiempo ya nos está ganando. Yo les agradezco por